Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la balanza de pagos. Esto en el contexto de la economía internacional. En un principio, cada sistema económico existía de manera autónoma. Cada una de las sociedades eran capaces de producir por sí mismas todo lo que necesitaban. Y en ese contexto no era necesario entrar en relaciones con otras naciones, entrar en relaciones con otros sistemas económicos. Estamos ante economías autárquicas o economías cerradas, economías que por sí mismas son capaces de producir todo lo que necesitan. Sin embargo, conforme se va dando el desarrollo social, llega un momento en el cual lo más común fue establecer relaciones con el resto del mundo. En las relaciones que un sistema económico establece con el resto del mundo, ¿qué es lo que podemos notar? Por ejemplo, podemos notar que algunas veces los bienes o mercancías se van a mover, se van a trasladar de una economía al resto del mundo, o que del resto del mundo vienen bienes para acá a nuestro sistema económico. Siempre que hay un movimiento de bienes, ya sea porque nosotros los trasladamos hacia afuera, es decir, los exportamos, o porque los bienes vienen a nuestro país, entonces los importamos. Siempre que haya una exportación o una importación, también hay un movimiento de dinero. Acá, cuando hablamos de la balanza de pagos en este contexto, lo que nos va a importar es el movimiento del dinero, no el movimiento de los bienes. Entonces, por ejemplo, viene dinero de la parte norte de América hacia este sistema económico. Ese dinero que se ha trasladado hacia nuestro sistema responde a un movimiento de mercancías, por ejemplo. Entonces, hemos trasladado mercancías y eso hace que entre dinero a nuestro sistema. Pero también, por ejemplo, cuando nosotros compramos bienes, entonces los bienes ingresan a nuestro sistema económico, pero para que ingresen esos bienes tuvo que haber salido dinero. Esos movimientos de dinero es lo que vamos a buscar reflejar en esto que ahora vamos a estudiar, que se conoce como la balanza de pagos. Igual, por ejemplo, cuando nos endeudamos en la década de los 70, venía dinero a nuestro país, ese es un ingreso. Mientras que llegó un momento en la década de los 80 y los 90 en los que tuvimos que devolver ese dinero. Esos movimientos de dinero que se dan ahí también están registrados en esa balanza de pagos. Pero esos movimientos se dan con todo el mundo. Esos movimientos se dan de tal manera que entra y sale dinero como consecuencia de qué? De la entrada y salida de bienes o mercancías o la prestación o recepción de algunos servicios, por ejemplo. Entonces, esas relaciones que se dan entre un sistema económico y el resto del mundo se van a manifestar en lo que llamamos la balanza de pagos, pero centrando la atención en lo que ocurre con el dinero. En ese contexto, la balanza de pagos debe entenderse como tal, como una balanza, como un cuadro contable que va a registrar tanto las entradas como las salidas de dinero. Es decir, vamos a tener de un lado los ingresos de divisas, entendiendo la divisa como una moneda externa, y por el otro lado, los egresos de divisas, las entradas y las salidas. Ahora, como hemos dicho, ¿qué es lo que permite que ingresen divisas? Bueno, ingresan divisas cuando exportamos bienes. Vendemos bienes en el extranjero, entran divisas al país. También, por ejemplo, cuando recibimos o cuando entregamos un servicio, cuando prestamos un servicio. Cuando prestamos un servicio, entonces también recibimos divisas. Por ejemplo, si nosotros le prestamos un servicio a unos extranjeros que han venido a visitar Guatemala, ese servicio, por ejemplo, podría ser el de turismo. Si nosotros le damos el servicio de turismo a los extranjeros reciben ese servicio. Nosotros se lo hemos prestado, pero a cambio ¿qué? Ellos nos van a entregar divisas, es decir, van a entrar divisas por los servicios que prestamos. También vamos a recibir ingresos cuando nosotros nos endeudamos. Siempre que nos endeudamos, entran divisas a nuestro país, a nuestro sistema económico. Entonces, hay ingreso por el endeudamiento. Y también, por ejemplo, cuando
se trasladan las remesas familiares de las personas que están fuera de nuestro sistema económico y que logran devengar un ingreso allá en el extranjero y luego trasladan parte de ese ingreso a las familias que dejaron acá en el país, en el sistema económico, entonces resulta que también tenemos un ingreso de divisas. Ahora, por el lado de los egresos, ¿qué es lo que tenemos? Por el lado de los egresos, salen divisas cuando nosotros importamos bienes. Cuando compramos un carro, salen divisas. Cuando compramos una computadora, salen divisas. ¿Qué otro elemento hace que salgan divisas? Cuando requerimos servicios. Si, por ejemplo, nosotros hemos comprado un carro allá en Estados Unidos y lo traemos para acá, eso es una importación y por la importación salen divisas. Pero obviamente cuando compramos el carro allá, hemos comprado el bien, tenemos la mercancía, pero tenemos que contratar a alguien que se encargue de trasladarnos el carro desde allá, del territorio de Estados Unidos, hacia el puerto de Guatemala. Ese transporte de la mercancía que hemos comprado, lo que implica es que hemos requerido un servicio. El transporte es un servicio. Y cuando nosotros hemos pedido ese servicio, tenemos que pagar por él. Entonces salen divisas. También cuando pagamos la deuda salen divisas. Siempre que pagamos la deuda, pagamos los intereses, pagamos el servicio de la deuda, salen divisas del país. También, por ejemplo, cuando una empresa viene y traslada sus utilidades a la casa matriz, las divisas salen de este sistema económico para ir a donde está establecida la casa matriz de esa empresa. Entonces, aquí tenemos la balanza de pagos en donde se registran por un lado los ingresos y por el otro lado los egresos de divisas. Ahora, esto es parecido a lo que ocurre con una tarjeta de ahorro en un banco. Tenemos una cuenta de ahorro en un banco. Entonces, en nuestra cuenta bancaria entra dinero, sale dinero. Cuando hacemos un depósito es una entrada. Cuando hacemos un retiro es una salida. Algo parecido a lo que ocurre con la balanza de pagos. Entonces, vamos a usar algunos signos para identificar los ingresos y los egresos. Cuando nosotros hemos hecho depósitos a nuestra cuenta monetaria o nuestra cuenta de ahorro, lo que estamos haciendo es sumando, ¿verdad? Entonces, por eso los ingresos van a tener un signo positivo. Mientras que cuando nosotros hacemos retiros de esa tarjeta de ahorro, ¿qué es lo que estamos haciendo? Disminuyendo, restando. Por eso, los egresos vamos a colocarlos con un signo menos. Entonces vamos a tener que los ingresos son positivos y los egresos son negativos. Aquí vale la pena aclarar que este signo no quiere decir bueno y el otro quiere decir malo. No, solamente quiere decir que uno es positivo y el otro es negativo. No tiene que ver con adjetivos de bueno y malo. No quiere decir, ay, qué bueno es endeudarse, qué malo es pagar la deuda. No, aquí no estamos calificando, no estamos emitiendo juicios de valor, simplemente estamos refiriéndonos a el sentido de que hay elementos que son de signo más y otros elementos que son de signo menos. ¿Para qué? Porque cuando lo más y lo menos está al mismo nivel, lo que tenemos es un equilibrio. La balanza de pagos está equilibrada cuando los ingresos son cabalmente igual a los egresos. Esta balanza, entonces, si hago una comparación entre ingresos y egresos, si vengo y a los ingresos le resto los egresos, ¿cuánto me daría? Me daría cero. ¿Por qué? Porque los ingresos menos los egresos, siendo los dos de la misma magnitud, al restarlos tendría cero. Una balanza en donde los ingresos y los egresos son de las mismas cantidades se conoce como una balanza equilibrada. Ese es el saldo de la balanza, es una balanza equilibrada. Pero obviamente nosotros sabemos que bajo estas circunstancias existen dos posibilidades. Una es que los ingresos pesan. Si los ingresos pesan más, si los ingresos son más, entonces lo que tenemos es un superávit. Las entradas de divisas son más grandes que las salidas de divisas. La balanza tiene un saldo superavitario. Pero también existe la otra posibilidad. La posibilidad de que las salidas de divisas que las entradas, que los egresos superen a los ingresos. Si ese es el caso, tenemos un déficit en la balanza de pagos. Entonces, la balanza de pagos puede presentar un equilibrio, un superávit o un déficit.
Esa balanza de pagos incluye en sí tres grandes componentes, tres pequeñas balanzas. La balanza de pagos comprende tres balanzas. Una que se conoce como cuenta corriente, otra como cuenta de capital y otra como cuenta financiera. Aquí lo que se hace es que, como antes hemos hablado de los ingresos y los egresos, pues hay que clasificarlos. Hay ingresos que vamos a considerar corrientes, hay egresos que vamos a considerar corrientes. Hay otros ingresos y otros egresos que los vamos a considerar de capital. Y hay otros que se van a clasificar en la cuenta financiera. En la cuenta corriente, ¿qué es lo que vamos a registrar? Siempre que hablemos de ingresos de divisas o de egresos de divisas que son consecuencia de las importaciones o las exportaciones de mercancías, estamos en la cuenta corriente. Cuando hablemos de entradas o salidas de divisas como consecuencia de la prestación o de la recepción de servicios, estamos en la cuenta corriente. En la cuenta corriente también estamos cuando hacemos referencia a transferencias que se van a recibir del extranjero para hogares que están establecidos en el sistema sin entregar nada a cambio, como lo que ocurre con las remesas familiares, por ejemplo. Eso también está en la cuenta corriente. Ahora, ¿qué hay en la cuenta de capital? En la cuenta de capital van a estar registrados todos aquellos movimientos de divisas que respondan a la formación de capital. Por ejemplo, si nosotros compramos un bien inmueble en el extranjero, bueno, salen divisas, pero esa compra de ese bien inmueble, de ese bien que forma capital, se va a registrar acá, en la cuenta de capital. Si nosotros vendemos alguna patente, por ejemplo, entonces estamos vendiendo un bien que puede producir más bienes, es decir, estamos ante un elemento que se registra en la cuenta de capital. Y en la cuenta financiera lo que vamos a registrar es lo que ocurre principalmente con el endeudamiento. Es decir, si nosotros recibimos dinero prestado, eso es parte de los ingresos. Si nosotros pagamos la deuda, es parte de los egresos. La cuenta financiera registra fundamentalmente los préstamos y las consecuencias de estos en ese momento. Entonces, si yo sumo todos los ingresos y comparo esto con todos los egresos, tengo la balanza de pagos. Y ese es el saldo de la balanza de pagos. Entonces hay que considerar que cada una de estas balanzas también pueden tener aquellos tres elementos. Pueden ser superavitarias, deficitarias o estar equilibradas. El ideal sería que las tres balanzas estarían equilibradas, pero en la práctica eso no ocurre. En la práctica lo común es que hayan desequilibrios, incluso en las tres balanzas. Pero ahora estudiemos qué pasaría con cada uno de esos desequilibrios en la balanza de pagos. Veamos, primero, ¿qué ocurre si la balanza de la cuenta de capital está equilibrada? La balanza de la cuenta financiera está equilibrada, pero la balanza de la cuenta corriente está desequilibrada. ¿Qué pesa más aquí? Los ingresos. Como los ingresos pesan más, quiere decir que estamos recibiendo más divisas que las que están saliendo del sistema. Entonces, como aquí tenemos un ingreso que supera a los egresos, aquí no, ¿verdad? Aquí hay equilibrio, aquí son iguales ingresos y egresos, aquí también son iguales, pero aquí es donde tenemos un exceso de ingresos. Esos ingresos que tenemos de más, ¿dónde los vamos a colocar? Esos ingresos van a venir acá a afectar nuestras reservas monetarias internacionales. Nuestras reservas monetarias internacionales van a aumentar. ¿Cuándo aumentan las reservas monetarias internacionales? Cuando logramos más ingresos que egresos en esta balanza, en la de la cuenta corriente. Entonces, la cuenta corriente con un superávit trae como consecuencia un aumento en las reservas monetarias. Ahora, ya hemos visto qué pasa cuando esta balanza tiene un superávit. Ahora veamos otro ejemplo, otra situación. ¿Qué tenemos aquí? Equilibrio en la cuenta corriente. Equilibrio en la cuenta financiera. La única que está desequilibrada es la cuenta de capital. La cuenta de capital está desequilibrada y que presenta un superávit. ¿Por qué? Porque pesa más lo positivo, pesan más los ingresos. Hay un superávit. Ahora que tenemos un superávit,
¿qué es lo que va a pasar con las reservas monetarias? Con las reservas monetarias lo que va a pasar es que se va a dar un aumento. Van a aumentar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos más ingresos que egresos. En los otros dos no hay problema porque están en igualdad de condiciones, pero aquí hay más ingresos. Esos ingresos que tenemos en exceso a los egresos en la cuenta de capital, ¿qué van a hacer? Aumentar las reservas monetarias internacionales. Entonces, un superávit en la cuenta de capital produce un aumento en las reservas monetarias internacionales. Ahora veamos qué ocurriría si el desequilibrio se presenta en la cuenta financiera. Si el desequilibrio se presenta en la cuenta financiera, también aumentan las reservas monetarias internacionales. ¿Por qué? Aquí otra vez hay equilibrio, ingresos son igual a egresos, ingresos son igual a egresos. Aquí es el único punto, esta es la única balanza en donde hay un desequilibrio y es también un superávit. Los ingresos que estamos recibiendo aquí, más allá de las salidas de divisas que presentamos, vienen a aumentar nuestras reservas monetarias internacionales. Bueno, sigamos estudiando este tema, pero antes, con los 3 puntos que hemos estudiado de cada una de estas 3 balanzas, ya podemos generar una conclusión, ¿verdad? Que siempre que hay un superávit en cualquiera de estas 3, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Un aumento en las reservas monetarias internacionales. Un superávit en una balanza aumenta las reservas monetarias internacionales. Bien, sigamos entonces ahora, porque solo hemos hablado de superávit en las 3 balanzas, de manera separada en cada una de estas. Pero ahora, ¿y qué pasa si no es un superávit? ¿Qué pasa si es un déficit en cualquiera de esas 3? Veámoslo ahora. Tenemos un déficit en la cuenta corriente. Aquí pesan más las salidas de divisas. Por tanto, estamos gastando más que lo que logramos captar de divisas del extranjero. Estamos teniendo un gasto que excede a lo que logramos ingresar. Estamos haciendo que salgan más divisas del sistema que las que logramos hacer que entren. Entonces, si estamos teniendo una salida mayor que los ingresos, ¿qué puede pasar con las reservas monetarias internacionales? Aquí no hay que considerar las otras 2 balanzas porque están en equilibrio. Ahí hay igualdad de ingresos y egresos, igualdad de ingresos y egresos. Aquí es el único punto. ¿Y aquí qué es lo que hay? Hay un déficit. El ingreso no alcanza a cubrir los egresos. Estamos teniendo egresos que superan a los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar con estas reservas monetarias internacionales? ¿Cómo van a variar ahora? Tendrán que disminuir. Tendrán que disminuir. Bien, eso es con la cuenta corriente. Ahora veamos qué ocurriría si el desequilibrio se va a presentar solo en la cuenta de capital. En la cuenta corriente no hay desequilibrio. Ahí ingresos son igual a egresos. En la cuenta financiera no hay desequilibrio. Ahí los ingresos son igual a los egresos. La única balanza en la que hay desequilibrio es la de la cuenta de capital. ¿Qué tenemos ahí como desequilibrio? Tenemos una situación en la cual pesan más los egresos. Entonces, ¿qué es? Un déficit en la cuenta de capital. Si tengo un déficit en la cuenta de capital, si estoy teniendo una salida, una pérdida de divisas más grande que el ingreso, ¿qué es lo que debe ser afectado? Otra vez, las reservas monetarias internacionales. ¿Y cómo van a variar? ¿Van a aumentar o van a disminuir? Como aquí estoy teniendo un egreso mayor, entonces para financiar ese egreso, para financiar esa salida de divisas que excede a las entradas, ¿qué tengo que hacer? Disminuir las reservas monetarias internacionales. Las reservas monetarias internacionales van a financiar ese egreso que supera al ingreso de divisas. Bien, ahora veamos si el desequilibrio se presentara en la tercera balanza, en la de la cuenta financiera. ¿Qué ocurriría si el desequilibrio se presenta acá? Otra vez. ¿Qué tipo de desequilibrio hay acá? Pesan más los egresos. Si los egresos pesan más, ¿qué tenemos? Un déficit. Hay un déficit en la cuenta financiera. Ese déficit de la cuenta financiera, ¿cómo lo vamos a resolver?
Bueno, pues si aquí estamos teniendo una salida mayor que la entrada, ¿con qué vamos a cubrir esa salida que supera a la entrada de divisas? Con las reservas monetarias internacionales otra vez. Probablemente, ¿qué significa que aquí tenemos un déficit? Significa que las salidas de divisas son más grandes que las entradas. ¿Y qué estamos registrando en la cuenta financiera? Principalmente préstamos. Entonces, si están saliendo más divisas que las que logramos entrar en esta cuenta en donde registramos los préstamos, ¿qué quiere decir? Que nos estamos endeudando o que estamos saliendo del endeudamiento, que estamos pagando la deuda. ¿Qué quiere decir? Si la salida de divisas es mayor, quiere decir que estoy pagando, que estoy amortizando, que mi deuda está disminuyendo. Estoy haciendo pagos que superan a los préstamos que estoy recibiendo. Entonces, si yo estoy pagando la deuda más que lo que me estoy endeudando, ¿de dónde saco recursos para pagar si no estoy haciendo un endeudamiento? Pues de las reservas monetarias internacionales. Otra vez aquí voy a tener una disminución de las reservas monetarias internacionales. Nos damos cuenta, ahora hemos estudiado qué es lo que ocurre cuando hay un déficit, ya sea en la cuenta corriente, en la cuenta de capital o en la cuenta financiera. Y en los tres casos, no importa cuál de los tres sea, siempre la consecuencia es la misma. Entonces tenemos otra conclusión, ¿verdad? ¿Cuál es la conclusión? Que un déficit en una balanza disminuye las reservas monetarias internacionales. Bien, ahora que ya hemos estudiado cómo incide un déficit o un superávit en cualquiera de las tres balanzas en las reservas monetarias internacionales, pues veamos en algunos casos. Imaginémonos esta situación. La balanza de pagos que está incluyendo estas tres balanzas nos presenta equilibrio en la cuenta de capital, equilibrio en la cuenta financiera y aquí hay un desequilibrio. ¿Qué tipo de desequilibrio es? Pesan más los egresos. Entonces hay un déficit en cuenta corriente. Imaginémonos que el déficit en cuenta corriente es de 5. ¿Por qué el signo menos? Se recuerdan los ingresos positivos, los egresos negativos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Una operación, más menos. Entonces, como pesan más los ingresos, me quedó un número negativo. Aquí lo que hay que recordar es aquello que estudiaron ustedes en matemática, ¿verdad? Hay dos números con signos distintos y pretendemos sumarlos. Si son de signos distintos, ¿qué hacemos? Los restamos, ¿verdad? Eso es lo que se ha hecho acá. Se han restado, pero como el número más grande está acá, el resultado que ha quedado es negativo, porque es más grande el egreso. Si las entradas de divisas fueran mayores, este número sería positivo, ¿verdad? Bueno, pues acá tengo un déficit de 5, un menos 5 como saldo en la cuenta corriente. Si tengo un menos 5 en la cuenta corriente, ¿de dónde saco recursos para poder pagar ese gasto en exceso que estoy teniendo, esa salida de divisas que supera a mis ingresos? Ya dijimos antes de las reservas monetarias internacionales. ¿Qué debe pasar con las reservas monetarias internacionales? Deben disminuir. ¿En cuánto? En 5. Ahora, ese 5 en el que van a disminuir, vean cómo lo he colocado acá, no tiene un signo negativo, ¿verdad? Disminuyeron, pero no le puse un signo negativo, no le anoté un signo negativo. ¿Por qué? Porque aquí lo que andamos buscando es trabajar las operaciones. Para que este menos 5 se vuelva cero, ¿cuánto hay que sumarle? 5, ¿verdad? Porque menos 5 más 5, 0. Entonces, aquí otra vez, ¿verdad? Signos distintos se restan. Entonces, 5 positivo menos 5 negativo, 0. Entonces, la disminución es en 5. Y le pongo signo positivo, no signo negativo. No obstante, aquí la palabra dice disminuyen las reservas en 5. No quiere decir que el 5 tiene signo negativo. Tiene signo positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así es como se ha acordado. Es buscar saldar las cuentas. Menos 5 más 5, 0. Y entonces el equilibrio se alcanza.
El equilibrio se alcanza no en la balanza de pagos, pero sí se compensa con la disminución en las reservas monetarias internacionales. Bueno, ahora imaginémonos una situación más. Imaginémonos que la cuenta de capital también está desequilibrada, señores. ¿En cuánto está desequilibrada? ¿Tiene un déficit o un superávit? ¿Cuál pesa más? Los ingresos. Si los ingresos pesan más, es un superávit. Eso quiere decir que el saldo debe ser positivo, ¿verdad? Veamos, es positivo en 3. ¿Ahora qué tengo? Ahora tengo que en la cuenta corriente tuve salidas en exceso de menos 5. Y en la cuenta de capital tengo ingresos en exceso a los egresos en 3. Ahora, ¿en cuánto tendrían que disminuir las reservas? Ya no van a tener que disminuir en 5, porque aquí hay 3 que me están ayudando a compensar estos menos 5. ¿Cuántos necesito yo usar de acá de las reservas para que esto siga dándome 0? Bueno, tengo menos 5 más 3, menos 2. Ah, tengo que disminuir en 2, ¿ya? Disminuyo en 2. Antes disminuí en 5. Ahora ya no disminuyo en 5. ¿Por qué? Porque he logrado tener ingresos superiores por el lado de la cuenta de capital en 3 unidades. Y estos me ayudan a compensar aquel menos 5. Por eso es que ahora ya no necesito disminuir en 2, solo disminuyo. Perdón, ya no necesito disminuir en 5, disminuyo en 2. ¿Y qué signo tiene ese 2 que nos muestra la disminución? Otra vez igual que en la situación anterior, ¿verdad? Signo positivo, no tiene signo negativo. ¿Por qué? Porque este 2 más este 3 me da 5, menos 5, 0. La situación se mantiene. La balanza de pagos no está totalmente equilibrada, pero las reservas monetarias internacionales van a ayudar a mantener ese equilibrio siempre. Ahora, imaginémonos algo más. Imaginémonos que yo no quiero disminuir las reservas. Yo sé que tengo estos saldos en la cuenta corriente y en la cuenta de capital, pero no quiero disminuir las reservas. Aquí he gastado 5 de más y aquí he logrado un ingreso de 3 como positivo. Necesito conseguir 2 y no quiero usar las reservas monetarias internacionales. ¿Qué tendría que hacer? Ir a la cuenta financiera y endeudarme. Y si me endeudo, ¿en cuánto debiera endeudarme para poder saldar esto que estoy gastando de más? En 2, ¿verdad? Entonces me voy a endeudar en 2. Ese 2 en el que me voy a endeudar quiere decir que esta balanza va a estar con un superávit o con un déficit. Si me endeudo, entran divisas. Si entran, es positivo, ¿verdad? Entonces tiene que ser un superávit o déficit. Tiene que ser un superávit, ¿ya? ¿Por qué? Porque pesa más el positivo. Entonces aquí es, me endeudo en 2. Otra vez, ¿verdad? El endeudamiento no es negativo, es positivo. ¿Por qué el endeudamiento es positivo? Porque endeudarnos implica hacer entrar divisas al sistema. Entonces ahora veamos cuánto tenemos. Menos 5 más 3, menos 2, menos 2, 0. Otra vez, ¿verdad? Aquí sí, la balanza de pagos plenamente equilibrada, sin haber tocado las reservas monetarias internacionales. Bueno, sigamos con otros ejemplos para que se nos fije el conocimiento. Ahora tenemos una situación distinta. ¿Qué hay acá en la cuenta corriente? Hay un superávit otra vez. Perdón, un déficit otra vez. ¿Por qué es un déficit? Porque pesa más lo negativo. Si pesa más lo negativo, quiere decir que las salidas de divisas son las que pesan más. ¿En cuánto pesan más? En menos 8. Ahora, para que esto se mantenga equilibrado, para compensar el desequilibrio de las 3 balanzas que tiene que pasar en las reservas monetarias internacionales, si aquí estoy gastando de más, ahora tendré que sacar de las reservas monetarias internacionales para compensar ese gasto en exceso. ¿En cuánto? En 8. ¿Qué tiene que pasar con las reservas monetarias internacionales? ¿Tienen que aumentar o disminuir? Obviamente, ¿verdad? Tienen que disminuir. Si estoy gastando de más,
tengo que sacar de mis reservas para poder financiar ese gasto en exceso. ¿Y en cuánto van a disminuir? En 8. En 8 van a disminuir. Ahora, si disminuyen en 8, ¿ese 8 qué signo tiene? Positivo, ¿verdad? No negativo, otra vez. No porque aquí diga disminuye, le voy a poner menos 8. No, positivo la disminución. ¿Por qué? Porque este menos 8 más este 8 me da el 0. Y el 0 es el equilibrio. El 0 me evidencia que las entradas y las salidas están en equilibrio. Claro, yo sé que ese equilibrio es consecuencia de que he hecho uso de mis reservas monetarias internacionales, ¿verdad? O sea, la balanza de pagos en sí misma no está equilibrada, porque he tenido que hacer uso de las reservas monetarias internacionales, pero aquí se manejan los equilibrios de las cuentas al final de todo. Ahora, veamos una situación más, una complejidad adicional. La cuenta de capital. La cuenta de capital ya no va a estar equilibrada. ¿Qué va a pasar con la cuenta de capital? La cuenta de capital tiene un desequilibrio. ¿Qué desequilibrio presenta? ¿Un superávit o un déficit? ¿Qué pesa más? Las salidas. Si las salidas pesan más es un déficit. Entonces aquí hay un déficit. ¿Y de cuánto es el déficit? De menos 1. Entonces tengo dos déficits. En estas dos cuentas he gastado más allá de lo que he logrado captar. Ahora, este menos 8 y este menos 1 que están reflejando ese gasto en exceso que he hecho, ¿de dónde voy a cubrirlo? Como dije antes, ¿verdad? Voy a cubrirlo, pero ya no en 8, porque 8 era cuando solo tenía la cuenta corriente. Ahora, ¿en cuánto tengo que hacerlo? Tengo que hacerlo en 9. Tengo que disminuir las reservas en 9. En 9 van a disminuir, siempre como he dicho, ¿verdad? Disminuyen, sino positivo, no negativo, no porque dice disminuir es restar y pongo menos acá, no, positivo. Veamos, menos 8 más menos 1, menos 9. Menos 9 más 9, 0. El equilibrio se alcanza. Una complicación más. La cuenta financiera no va a estar equilibrada. ¿Qué desequilibrio tiene la cuenta financiera? La cuenta financiera tiene un déficit o un superávit. ¿Qué pesa más? Los ingresos. Los ingresos pesan más. Si los ingresos pesan más, quiere decir que las entradas superan a las salidas. Entonces, como tengo más recepción que salida, ¿qué hay? Un superávit. ¿De cuánto es el superávit acá? De 12. ¿Ya? De 12. ¿Qué quiere decir? Que me he endeudado en 12. Por eso es que es positivo, porque entró, ¿verdad? Entraron divisas como consecuencia de que nos hemos endeudado. Ahora tenemos 12 divisas ahí adicionales que podemos utilizar. ¿Y para qué las voy a utilizar? Pues para cubrir el gasto en exceso que he realizado en las dos cuentas anteriores. Las salidas, los egresos en exceso que se dieron en las cuentas anteriores se van a financiar con estos 12 que me he endeudado. Entonces tengo menos 8, menos 1, menos 9. Menos 9. En menos 9 necesitaba yo endeudarme. Pero no me endeudé en menos 9. Me endeudé en 12. No me endeudé en 9, me endeudé en 12. Y si me endeudé en 12, ¿qué quiere decir ahí? Que hay 3 que he recibido prestados que no los voy a usar porque no me los gasté. Solo necesitaba para financiar ese gasto, esas erogaciones, esas salidas en exceso, solo necesitaba 9 y me endeudé en 12. Esos 3 que me están sobrando, ¿qué voy a hacer con ellos? Los voy a traer acá, a las reservas monetarias internacionales. Ahora, como los voy a traer para acá, los voy a ingresar acá, ¿qué quiere decir? Que van a aumentar las reservas en 3. Ahora que aumentan en 3, ¿ese 3 qué signo tiene? Negativo. ¿Ya? Alguien dirá, ay, pero qué contradictorio, aquí se aumenta y le pongo menos, antes decía disminuir y le ponía más. Ese es un convencionalismo, ¿ya? No nos quebremos la cabeza preguntándonos qué hay ahí, solo es un acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que andamos buscando es llegar a tener 0, ¿verdad? Y cabalmente lo vamos a lograr. Menos 8 menos 1 menos 9. Menos 9 menos 3 menos 12 más 12, 0. Cabalmente, ¿verdad? Entonces, siempre que hay un aumento en las reservas monetarias internacionales, el número del aumento va a ser negativo.
el signo del aumento va a ser negativo. Siempre que hay una disminución en las reservas monetarias internacionales, el número va a tener un signo positivo. ¿Ya? Las disminuciones positivo, los aumentos negativos. Pero como les dije antes, no nos compliquemos con eso, que al final de cuentas solamente es para que esto al final, al sumar, nos quede en cero. Bien, muchas gracias por su atención. Hemos tratado el tema de la balanza de pagos. Seguimos en comunicación.